Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Hola, profe. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, ¿y usted, profe? Bien, bien. Aquí preparado para esta doble clase. Profe, ¿Sí? la Nati no se va a poder conectar. Mm, Está enfermita. ah, que se mejore entonces, que se cuide la salud, que es lo más importante. Profesor, lo otro que yo a las 7 tengo que ir al dentista, tuve una urgencia dental y tengo que sacar hora a último momento a las 7 al dentista. Así Mm, que no voy a poder estar en la última clase. ya. Em, ¿Y su compañero, Francisco? Profesor, hoy día Francisco, de hecho, me habló hace como 30 minutos diciéndome que él quería tomar el ramo, pero el profesor, el jefe de carrera, no lo dejó tomar ramos porque él aún tiene ramos de primero. Entonces no le negaron la toma de ramo. Mm, ya. Mm, Anaís, ¿eras tú la que aprobó el laboratorio? Sí. ¿Lo quieres convalidar? Porque si no, alguien va a tener que hacer un informe solo. Sola en este caso porque son puras estudiantes. Profesor, disculpe, ¿cuántos compañeros somos? Entonces, Tres, somos Anaís, Natalia y yo. sí, al menos voy a confirmar. Disculpe, pero si Anaís ya aprobó el laboratorio, seríamos solamente yo y Natalia Si haciendo el laboratorio. si lo quiere convalidar, sí. Ah, pero Natalia también aprobó el laboratorio. No, Anaís solamente. Ah, entonces seríamos solamente Natalia y yo el laboratorio. Entonces No ahí me, podríamos ser. espera, sí, porque me acuerdo que solamente una de las estudiantes aprobó el laboratorio. No me acuerdo el nombre de si era Anaís o Natalia. Soy yo, profe. Disculpa, Anaís. que yo tengo una mala memoria. No se preocupe. Y, em, justamente, denme un minuto que no tengo batería. Ya. ¿Sí? A ver, el campus, ¿qué me dice? Vamos a tópicos, participantes. Sí, porque yo la última vez que vi eran, sí, Natalia, Anaís y Tamara. Solamente son tres. O, bueno, tienes de aquí a noviembre para avisar si lo quieres convalidar o no. Si no Profe, le tendríamos que, aviso a final de la clase. ¿no? Tienes hasta a noviembre si Ah, ya. quieres. Ya, profe. Lo voy Profesor, a pensar. Sí, porque, ahora, disculpe, me sí, interrumpí. no Lo habla. interrumpí. Ah, No, dime. que usted había dicho que iba a hacer los laboratorios online. ¿Por Sí, qué lo, ¿por qué los van a hacer en noviembre? porque Otra por pregunta. cronograma que ofreció la universidad, los laboratorios comienzan en noviembre, el 21. Ah, ya, ya, sí, profe, disculpe. Entonces, yo no puedo adelantar a lo que me dice en la universidad. Tiene que ser el horario o el cronograma que ellos tienen. El día martes les voy a presentar el cronograma que vamos a seguir. ¿Ya? Ok, profe. ¿Alguna otra duda, consulta? No de mi No, parte. profe. Ya. Ahora sí me escuchan, no hay ningún problema, ¿cierto? No, ninguno. A Ningún ver, problema. esta modalidad
online tiene ese problema. Disculpe, profe, lo otro, ¿cuál era su canal? No, Ah, ¿se lo envío mejor? sí, nos puede enviar el canal porque la otra vez estaba buscando pero no lo encontré. Porque si tiene reproducciones el video o hay alguien que le gusta observar otras cosas. Dice, aprovechando, voy a estudiar en pandemia. Ujú. Prueben a ver si lo ven bien, para que me digan cualquier cosa. ¿Lo ven? Profesor, son diferentes clases, ¿cierto? Sí, Ah, ustedes lo que y yo dan fui del tópico. código, sé cuál es la mía. Ya. Sí, porque está por tópicos, o por la clase, el nombre de la asignatura, el código y el número de clase. Ah, ya. Yo los voy a hacer así, para que no se pierdan. Porque si le coloco el tópico de la asignatura, de repente, ¿qué va primero? ¿Qué va después? ¿Qué puede Sí, suceder? sí, sí. Entonces, clase uno, clase 2, clase 3. Ya. Gracias, profe. Ya. Ahora ya no sé qué pasó, pero... Ujú. Ya. Nosotros habíamos quedado aquí. Nosotros quedamos eh, observando que existen cuatro procesos. El isobárico, el isotérmico, el adiabático y el isocórico, ¿cierto? Donde el isobárico es a presión constante, es decir, lo que varía es su volumen y su temperatura, sigue estando a la misma presión. En la isoterma es un proceso donde se mantiene constante desde el punto inicial hasta el punto final la temperatura, pero varía tanto su presión y volumen. Si nosotros podemos ver más pronunciado, podemos ver el proceso adiabático. ¿Qué es el proceso adiabático? Es un proceso donde se ve influenciado desde su punto inicial a su punto final tanto la temperatura, presión y temperatura. Pero ¿qué es cero? ¿Qué se mantiene constante? El calor. Y el isocórico, que es presión constante. Acá tenemos el ciclo de Carnot. ¿Se los había explicado anteriormente o no? Donde nosotros podemos ver que del punto A al punto B es un proceso. ¿Qué tipo de proceso será? ¿O cuál creen que es? A temperatura constante. ¿Cuál es ese nombre de la temperatura constante? Adiabático. No, temperatura constante es isotérmico. Ah, Cuando el disculpe. calor es constante, es adiabático. Ya. Los explico ahora para que no haya problema de posteriormente, para que no se confundan. Pero si nosotros podemos ver, el proceso 1 es igual al proceso 3, pero en la inversa. En vez de cuando disminuye la presión, pero aumenta la temperatura, el volumen, ¿qué es lo que pasa con la temperatura? ¿Qué es lo más probable? Si el volumen, ¿qué, profe? Disculpe. Si la presión disminuye, pero el volumen El aumenta, volumen disminuye. ¿Ah? el volumen acá aumenta, ¿cierto? Del punto A Sí. al punto B, el volumen aumenta, Ujú. pero la presión disminuye, ¿cierto? ¿Qué es lo más probable que suceda con la temperatura?
en el sistema. Si la presión aumenta, la temperatura Si, aumentó la temperatura. si el volumen aumenta y la presión disminuye, como se puede observar en este gráfico, punto A al punto B. La presión aumenta y el volumen disminuye. Aumenta si la presión que disminuye porque va para abajo y el volumen va de X a X2, aumenta. Lo más probable es que la temperatura aumente. ¿Ya? Y acá lo mismo. Entonces, acá debería absorber energía y acá debería desprender temperatura. Acá en el proceso adiabático, 2 y 3. Es el famoso ciclo de Carnot. ¿Qué es lo bueno que nosotros podemos ver en este ciclo de Carnot? Que nosotros podemos sumar sus 4 procesos y determinar tanto el trabajo, el calor y las variables de presión, temperatura, de estado, de presión, temperatura y volumen. Esto se puede ver porque al ser un ciclo, lo que nos dice la primera ley, que la energía se conserva, ¿cierto? Por lo tanto, la sumatoria de estos 4 procesos en energía delta U va a ser igual a 0. No va a haber variación de energía. Acá está lo que les estaba explicando con este ciclo de Carnot. Nosotros podemos ver delta U igual al delta calor y delta trabajo, ¿cierto? Diferencial y nos da esta ecuación o esta. También nos dice que la diferencial cíclica de todo el proceso, la integral cíclica de todo el proceso del calor es igual a la integral cíclica del trabajo. Profe, ¿Sí? ¿por qué la integral cíclica del calor es negativa? Es un proceso matemático, es decir, que va a ser Ah, inverso. ya, sí. Porque si nosotros tenemos esta ecuación, partimos de esto. Como la energía se conserva, la Ujú, energía interna va a ser cero, ¿cierto? sí, Por lo tanto, nosotros, ven mi mouse, por sí. casualidad, el calor pasa en forma negativa. Ah, verdad, sí. Y tenemos esto. Ujú. Eso no nos quiere decir que el calor siempre sea negativo, que el trabajo siempre sea positivo. Depende de cada ciclo, ¿ya? Pero es una forma de entender que la suma de todos los calor, de todo el calor será igualmente en forma negativa al trabajo. Por lo tanto, si es en el sistema, la energía interna será calor más trabajo. Si fuera la energía interna de alrededor, sería menos el calor, menos el trabajo. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros sabemos que la energía del universo. ¿Recuerda la clase pasada que les mostré el pistón? La del universo será igual al trabajo en el sistema más el trabajo que existe alrededor del pistón. Por lo tanto, la energía va a ser igual a cero. Como dice la primera ley, ley de la conservación de la energía en el universo. Aquí, por ejemplo, tenemos el trabajo, que lo vimos cuando se aplica una fuerza exterior y el sistema se ve afectado. El universo aplica una fuerza. Y disminuye el volumen. Si disminuye el volumen, ¿el trabajo será positivo o negativo? Porque nosotros podemos ver que el trabajo va a ser igual a la presión exterior por delta volumen, que es volumen final menos volumen inicial. Si
se ejerce una presión sobre el sistema, el volumen final va a ser menor. Por lo tanto, si acá fuera 2 y este es 1, sería 1 menos 2, ¿cierto? Por lo tanto, negativo con negativo se va y el trabajo es positivo. Cuando yo ejerzo una presión sobre el sistema, el trabajo es positivo. ¿Ya? Conversión. Cuando hay un signo negativo es porque el trabajo es superior a cero si la diferencial del volumen es mayor a cero. Por lo tanto, significa que el trabajo alrededor es el que ejerce sobre el sistema. Y si el volumen es de los alrededores, entonces la diferencial del volumen va a ser mayor a cero y el trabajo a su vez va a ser negativo. ¿Ya? Si la presión exterior no es constante, podemos determinar por diferentes cambios, ¿cierto? Si la presión varía, no podemos ocupar esta fórmula, ¿cierto? Por lo tanto, la presión ya no va a ser una constante y hay que ir variando la presión por la ley de gases ideales. Acá está el cambio, presión igual las presiones van a ser iguales o distintas, ahí hay que ir variando. Acá está el famoso ciclo de Carnot de nuevo. Y cómo va variando. Lo he explicado anteriormente. Que el trabajo, estos son dos tipos de trabajo que vamos a ver, se ve trabajo 1 y trabajo 2. Trabajo que pasa de inicial a final. De inicial a final. Son dos rutas distintas. Una en que se comprime el volumen y después se aumenta la presión. Es decir, en este primer proceso, proceso 1 del trabajo, el volumen aumenta. Por lo tanto, hay una diferencial de volumen. ¿Cierto? Este es en un proceso cuando se quiere llegar a través de dos procesos. Y en la parte 2 del proceso 1, el volumen es constante, por lo tanto es 0. Y el trabajo en el proceso 2, vemos que aquí el volumen es constante, es decir, el trabajo es 0. Y el trabajo acá se comprime, por lo tanto es delta V. ¿Qué nosotros podemos concluir con esto? Que se puede notar que en un ciclo cerrado se puede ver dos caminos y la diferencial entre estos dos trabajos tiene que ser mm, diferente a cero. Por lo tanto, el trabajo no es una función de estado y no se puede definir por función de presión y volumen. Otra cosa que nosotros podemos observar, que en todo proceso isocórico, ¿qué pasa con el trabajo? Se puede medir trabajo, pero, pero nosotros podemos ver que en isobárico se puede medir el trabajo y el calor. En isotermo se puede medir trabajo y calor. En adiabático nosotros sabemos que calor es cero. Y en isocórico, en adiabático, que el calor es cero. Y en isocórico, que el trabajo es cero. Entonces, acá podemos ver que las grandes funciones de estado es trabajo y el calor. El trabajo se denomina como W. No es una función de estado, pero es parte del proceso. Estado 1, estado 2.
Y calor es la cantidad que fluye entre el sistema y los alrededores, o sea, en el universo, que se puede ser usada para cambiar la temperatura del sistema o alrededores. Si el calor entra al sistema, es decir, que si el calor entrara en una sala, el calor es positivo. Pero si fuera lo contrario, sería negativo. Un ejemplo claro que se puede ver es la gente tiene una percepción errónea. Cuando sientes frío en una sala y está abierta, ay, pensé que ustedes me hubieran enviado un... Cuando hace frío en una sala y dejan la puerta abierta, ustedes dicen, entra frío o no. Sí, esto está erróneo, es decir, que el calor que existía en la sala se está yendo al universo, es decir, que estamos perdiendo calor. Y no está entrando el frío, porque el frío no se puede medir, el calor sí. Aquí está cómo se puede medir por la entalpía. Calor es igual a entalpía, no, energía interna menos el trabajo. ¿Ya? Por lo tanto, energía interna final menos inicial. Y el trabajo es este, esta integral. ¿Qué quiere decir? Que es presión constante, volumen final menos volumen inicial. Pero si nosotros separamos esta multiplicación, nosotros podemos observar que la entalpía final va a ser la energía interna más la presión por el volumen. Se puede deducir en cada estado. Y así nosotros podemos determinar entalpía. A través del calor también puede ser. Que cuando la energía interna es cero, la entalpía va a ser igual al calor. Acá tenemos otra variación. Cuando el calor está a volumen constante, nosotros podemos saber que la energía interna es igual al calor. En este caso, nosotros podemos saber que calor a presión constante va a ser igual a la entalpía. Se conecta el calor a esta temperatura. Nosotros podemos ver para medir el calor integral de la constante a presión o a volumen constante. Este es semejante. Por lo tanto, esta constante depende de la trayectoria. Si es un proceso isobárico o isocórico. ¿Ya? Acá se puede determinar equivalencia entre el trabajo y el calor, lo propuesto por Joule hace más de 130 años, 150 años. Joule demostró que es posible subir la temperatura del agua con igual trabajo o calor. ¿Ya? Acá se va desprendiendo, se va aplicando calor al agua. Es decir, que es posible subir su temperatura o su calor, la temperatura del agua, a través de el calor, una medida de energía, aquí con el mechero, lo que se hace habitualmente para calentar el agua, o a través del trabajo, que un instrumento, por ejemplo, un generador de energía, vaya y caliente el agua. ¿Dónde nosotros podríamos ver este caso? Nosotros podríamos ver este calentador de agua, este generador eléctrico, en la temperatura,
en el hervidor que nosotros usamos habitualmente. Ah, porque, ¿quién de ustedes no tiene un hervidor eléctrico? Es lo más común actualmente. ¿A ustedes alcanzaron a conocer las teteras? Sí, profe. Ya, bueno, porque a través de los años ya desconociendo las teteras. Entonces, la energía interna, delta U, es, esta es la primera ley. Después va cambiando, si sabemos que el calor depende de la constante que depende del camino, Cp o Cv, constante a presión o volumen constante, por delta T, la variación de la temperatura. Y trabajo es menos presión por volumen, por la variación del volumen. Por lo tanto, energía interna es una función de estado que depende tanto de su temperatura como su volumen. Acá podríamos verlo, observarlo. Por lo tanto, delta U va a ser delta U dividido en delta T a volumen constante, ¿cierto? Porque aquí no varía el volumen. Y el trabajo se vería como delta U por delta V a volumen constante. Por lo tanto, algunas condiciones que nosotros tenemos que observar. Que cuando un proceso es reversible, la presión externa, la presión va a ser igual a la presión externa. Cuando un proceso aislado, no hay variación de energía interna, como el que vimos el ciclo de Carnot. Y en el adiabático, el calor va a ser cero, por lo tanto, la energía interna va a ser igual al trabajo. Y en un proceso de volumen constante, el trabajo va a ser cero, por lo tanto, la energía interna va a ser igual al calor a volumen constante. ¿Ya? Por lo tanto, a volumen constante el trabajo es cero. Por lo tanto, delta U es igual a delta U, delta calor a volumen constante. Por lo tanto, tenemos este resultado que es importante. La constante a volumen constante. Podemos abstraerla de acá. ¿Ya? De esta manera podemos deducir cómo calcular CB y cuánto vale esto. Este es el experimento de Joule para determinar la constante de calor a calor o a volumen constante. ¿Qué es lo que pasa? En un proceso adiabático el calor es cero y la expansión en el vacío es cero. Por lo tanto, si calor es igual a trabajo, la energía interna es cero. Porque acá tenemos una presión 1 y una presión 2. Un baño termorregulado, temperatura constante y volumen constante. De estado A al estado B. Si aquí hay alta presión y acá hay presión cero, va a llegar a un equilibrio de presión. Por lo tanto, el universo va a ser cero. O el trayecto. El proceso va a ser cero. ¿Ya? Acá tenemos que la energía interna es igual a la constante a volumen constante, delta T, delta U dividido en delta V, delta volumen, a temperatura constante, por delta V, igual a cero. Niñas, me dice que se está por acabar. Voy a ingresar de nuevo.
dejemos esta clase para acá y volvemos en media hora. ¿Qué les parece? Que me llegó que Ujú. me llegó que tengo que terminar la reunión. No sé por qué. Ah, entonces a las 5:20, profe. Sí, Ok, Ya, profe. chao, chao. gracias, chao. Chao.